Ray Tillman había dedicado más de 2 décadas de su vida a las autopistas interminables de Estados Unidos, acumulando más de 3 millones de kilómetros tras el volante de su camión de carga. A los 51 años, su cuerpo estaba curtido por los años de carretera y su mente entrenada para notar los más sutiles cambios en el motor o el viento. La cabina de su Kenworth T680 era más que un lugar de trabajo. Era su refugio. La tapicería de cuero del asiento tenía la forma exacta de su espalda, y el volante ya mostraba la leve marca de sus pulgares. En el tablero, fotos amarillentas de sus hijas pequeñas, una estampita de San Cristóbal y una piedra volcánica de algún viaje al suroeste contaban su historia. Conocía las rutas como si fueran viejos amigos. Sabía dónde parar por una hamburguesa decente, qué gasolineras tenían duchas limpias y cuáles eran famosas por los robos nocturnos. Tenía memorizados los radares escondidos en Ohio y los puentes inestables de Kansas, pero sobre todo, conocía los caminos que era mejor evitar. Y en esa lista estaba, sin excepción, la Ruta 50 a través de Nevada. A esa autopista se le conocía como la carretera más solitaria de América, un tramo de casi 500 kilómetros que atravesaba el desierto como una cicatriz olvidada. Entre él y Fallon no había más que matorrales secos, viejos pasos mineros y pueblos que parecían escenarios abandonados de una película de vaqueros. La cobertura móvil desaparecía a los pocos kilómetros. Podías conducir durante horas sin cruzarte con un solo vehículo. Solo tú, el sol abrasador y un horizonte que no parecía moverse jamás. Era hipnótica, peligrosa y, de algún modo, eternamente intacta. Ray evitaba ese trayecto siempre que podía, pero una avería estructural en un puente de la Interestatal 80 lo obligó a tomar un desvío no planeado. Su cargamento de equipo industrial debía llegar a Reno antes del amanecer del día siguiente, y la única opción viable era cruzar el corazón árido de Nevada. Partió desde Ely cuando el cielo aún estaba gris, esperando alcanzar Fallon antes del anochecer y hacer noche cerca de ahí. Durante las primeras horas, el viaje fue monótono. Colinas suaves, arbustos bajos, cuencas vacías donde alguna vez hubo agua. El aire de octubre traía consigo un frío seco que se colaba por los bordes de las ventanas, y el cielo parecía una cúpula inmensa sin una sola nube. Poco después de las 2 de la tarde, la radio CB de Ray soltó un chispazo, y una voz masculina se filtró entre la estática. Conductor rumbo oeste por la 50. ¿Copias? Aquí el este acercándose. Ray agarró el micrófono. En lugares así, una voz humana era un tesoro. Aquí el oeste. Adelante, colega. Pasé por Austin hace unos 40 minutos. Algo raro pasa. Llevo más de 1 hora escuchando a una mujer por la CB. Está pidiendo ayuda. Dice que se llama Rebecca. ¿Qué clase de ayuda?, preguntó Ray frunciendo el ceño. Dice que su auto se descompuso, que está varada en el kilómetro 346, justo después de un cañón. Pero revisé el mapa. Esta ruta no llega a ese número. No tiene sentido. Ray soltó una leve risa. Seguro es algún bromista aburrido. Hay muchos jugando a ser camioneros con radios piratas. Eso pensé al principio, respondió el otro. Pero la voz suena real, rota, como si de verdad estuviera en apuros. Lo extraño es que el mensaje siempre es igual. Misma voz, misma entonación. Y se escucha fuerte un segundo, luego distorsionado, como si entrara y saliera de una zona fantasma. Mantendré los oídos abiertos. Buena suerte, conductor. Cambio, y fuera. Ray se encogió de hombros y volvió a enfocarse en la carretera. El sol descendía lentamente, alargando las sombras sobre el desierto. Ya buscaba en su mente una zona donde pudiera estacionar y dormir unas horas. Manejar de noche por esa ruta era una invitación al desastre. Los ciervos, caballos salvajes o incluso baches invisibles podían poner fin a una vida en segundos. Fue entonces cuando ocurrió. Una voz femenina emergió clara y limpia del altavoz. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Mi coche se averió. Necesito ayuda. Estoy en el kilómetro 346 justo después del cañón.
Por favor, si alguien puede oírme. Ray sintió como un escalofrío le recorría la nuca. La voz era suave pero cargada de miedo. No había tocado su radio. No había activado nada. Aquí Ray Tillman, conduciendo hacia el oeste por la 50. Te escucho, pero ese kilómetro no existe en esta ruta. ¿Puedes darme alguna otra referencia visual? Cambio. La radio guardó silencio por unos segundos, hasta que volvió a reproducir el mismo mensaje. Cada palabra, cada pausa, idéntica. Ray apretó el micrófono. Rebeca, necesito más detalles. ¿Qué auto manejas? ¿Hay alguna torre, alguna señal, alguna casa cercana? ¿Puedes ver luces? Nada. Solo la misma transmisión repetida. Como un bucle. Durante la siguiente media hora, el mensaje surgía una y otra vez, sin respuesta, sin cambio. Luego, se esfumó, como si nunca hubiese estado ahí. Al llegar al pequeño pueblo de Austin, Ray detuvo el camión en una estación de servicio. El encargado era un hombre mayor, con la piel tostada y los ojos hundidos de tanto mirar el sol del desierto. Ray, sin mucha ceremonia, le comentó sobre la voz. El hombre no reaccionó con sorpresa. Solo asintió con lentitud. Rebeca, ¿cierto? Sí. Empezó hace unos años. Siempre la misma historia. Siempre en el kilómetro 346. Pero eso no existe. Los marcadores no pasan del 436, y el cañón del que habla no aparece en ningún mapa. Entonces es una leyenda urbana, murmuró Ray. El viejo lo miró directo a los ojos. Lo curioso es que en el 87, una chica llamada Rebecca Scheller desapareció por aquí. Viajaba sola, en un sedán azul. Nunca encontraron ni a ella ni al coche. Ray sintió un nudo en el estómago. ¿Y nadie lo investigó? Claro que sí, durante semanas, pero no quedó rastro. Le entregó una tarjeta con dirección y un nombre. A unos 48 kilómetros está Cold Front Lodge. Buen lugar para pasar la noche. Dile a Mac que te envía Joe. Esa noche, Ray no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro de la habitación del motel, tratando de convencer a su mente de que todo tenía una explicación racional, pero algo no cuadraba. Algo más profundo que el miedo. Intuición. A las 3:17 de la madrugada, la radio volvió a encenderse. Esta vez, no era Rebeca. Tenemos otra, dijo una voz grave y rasposa. Joven, placas de California, varada en el cañón. La llevó al punto de entrega. Ray contuvo el aliento. La voz sonaba como Mac. Otra respondió más seca, más vieja. Pensé que la tormenta mantendría a todos alejados esta noche. Los desesperados siempre encuentran el camino, replicó la primera. Apresúrate, nos queda poco antes del amanecer. Ray se asomó por la ventana. En el estacionamiento apenas iluminado, distinguió dos figuras subiendo algo a la parte trasera de una camioneta. Algo largo, pesado, cubierto por una lona. El sedán de California ya no estaba. Ray tomó sus cosas y salió sigilosamente por la parte trasera. Se escabulló hasta su camión y, ya dentro, intentó llamar al 911. La señal era débil, pero logró conectarse, solo para escuchar de nuevo. «Hola, ¿hay alguien ahí? Mi coche se averió». El corazón le dio un vuelco. Arrancó el motor sin luces y se alejó del motel a toda velocidad. Solo cuando estuvo lo bastante lejos encendió los faros y pisó el acelerador. Cerca del kilómetro 396, la carretera rodeaba un cañón profundo. Allí, a un lado del camino, vio una pista de tierra vieja que descendía hasta el borde. Parecía parte de una antigua ruta ahora olvidada. Ray frenó. Dudó. Todo le gritaba que siguiera, que no mirara atrás. Pero, ¿y si aún había alguien con vida? En su espejo retrovisor aparecieron luces. La misma pickup. Ray tomó una decisión. Aceleró. Su camión rugía mientras devoraba la carretera. La persecución duró varios kilómetros, hasta que finalmente las luces quedaron atrás. Llegó al siguiente pueblo antes del amanecer y se dirigió directamente a la oficina de la policía estatal. Contó todo.
Lo que vio, lo que oyó. Los agentes no parecían convencidos, pero prometieron revisar el lugar. 3 días después, Ray recibió una llamada. No había nada sospechoso. Mac estaba en Reno esa noche, respaldado por recibos y cámaras. La habitación que Ray describió no existía. El motel estaba en remodelación, y no había registros, en ninguna base de datos, de una mujer llamada Rebecca Scheller desaparecida en Nevada. Ray dejó de tomar rutas que lo acercaran a la Ruta 50. Solo aceptaba trabajos por autopistas principales, con estaciones cada 100 kilómetros y buena señal. Pero a veces, solo a veces, cuando el mundo duerme y su camión ruge en la madrugada, la radio CB se enciende con una voz familiar. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Mi coche se averió. Estoy en el kilómetro 346». Y a veces, entre la estática, otra voz se filtra. «Tenemos otra». Era una noche pesada, de esas donde el cansancio empieza a jugar con la mente y el silencio de la carretera te mete en una especie de trance. La autopista Tepic-Guadalajara estaba vacía, solo el rugido constante del motor y la línea blanca avanzando sin fin. De pronto, a lo lejos, una figura se hizo visible al borde del camino. Un joven con sudadera, encapuchado, cargando una mochila. Levantó la mano pidiendo un aventón. Por instinto, quise seguir de largo. Algo me decía que no era buena idea, pero hay momentos en los que la conciencia pesa más que el miedo. Reduje la velocidad y me orillé. El muchacho subió sin decir mucho, apenas un gracias seco. Se acomodó sin soltar su mochila, ni siquiera la puso en el suelo. Eso ya me dio mala espina. Durante varios kilómetros el silencio fue absoluto. Intenté sacarle plática, preguntarle de dónde venía, hacia dónde iba, pero sus respuestas eran evasivas, cortas. Sus ojos se mantenían fijos en el camino, pero su mirada parecía perdida, como si estuviera esperando algo o a alguien. Entonces, sin más, soltó la bomba. Dijo que en unos kilómetros más adelante nos encontraríamos con unos amigos suyos, que solo revisarían la carga y tomarían lo que necesitaran, que no me metiera, que cooperara y todo saldría bien. Lo dijo con una frialdad que me heló la sangre, como si fuera lo más normal del mundo. Lo miré de reojo, tratando de mantener la calma. Quise hacerme el tonto, decirle que no sabía de qué hablaba, pero el tono de su voz no dejaba espacio para dudas. Aquello era una amenaza, y yo acababa de meterla en mi propio tráiler. Le respondí que no, que yo no trabajaba con nadie, que nadie iba a tocar mi carga. Él solo bajó la mirada, respiró hondo, y sacó un arma de su mochila. No me apuntó, pero la colocó sobre sus piernas, visible, como advertencia. Dijo que no tenía que pasar a mayores, que solo era un encargo. Que entendiera que así funcionaban las cosas. En ese momento supe que estaba atrapado. No había señal en el teléfono, y no podía simplemente bajarlo. Estábamos en un tramo largo y solitario, sin paradores cercanos ni nada. Cada kilómetro que avanzábamos sentía que era uno más hacia una emboscada. Decidí mantener la calma, pensar con frialdad. Le dije que todo bien, que solo necesitaba parar a orinar. Frené a un lado del camino, bajé del tráiler, y fue entonces que comenzó todo. Apenas pisé tierra, aproveché el impulso para correr al otro lado, meterme entre los arbustos. No había plan, solo impulso de sobrevivencia. Escuché un disparo y los gritos del muchacho. Me buscaba, insultaba, decía que no tenía por qué hacer eso. Pero yo ya estaba internado en la oscuridad, sangrando por una rosadura que no supe si era bala o espina, y con el corazón latiendo como tambor en guerra. El tráiler seguía encendido. En la distancia escuché otro vehículo que se detenía, voces, gente. No sabía si era ayuda o sus amigos. Lo único que sabía era que no podía quedarme quieto. Me arrastré entre la maleza, con la respiración entrecortada y el cuerpo tenso por el dolor. La herida no era profunda, pero el ardor me nublaba los pensamientos. No me detenía. Solo pensaba en poner la mayor distancia posible entre mí y el tráiler. Mientras más avanzaba, más se apagaban las voces, pero también crecía la incertidumbre. ¿Me estaban buscando? ¿Habían abandonado el tráiler? ¿O ya sabían hacia dónde iba? No tenía linterna. Apenas si la luna me permitía ver por dónde caminaba. Tropecé varias veces, me arañé los brazos y en un punto terminé en un canal seco de desagüe. Me dejé caer, escondido entre la tierra y los escombros. Cerré los ojos un momento para pensar.
Estaba en medio de la nada, sin señal, herido y con un tipo armado que me había usado como carnada, o quizás como distracción para algo más grande. Pasaron minutos, quizás más de una hora. Escuché el motor del tráiler acelerarse y alejarse. Me asomé con cautela y no vi nada. El camino estaba otra vez vacío. Me armé de valor y regresé por la parte trasera, caminando por la orilla de la carretera. No podía dejar ese camión así, cargado como estaba. Era mi trabajo, mi vida entera. A los pocos metros encontré rastros de neumáticos en la grava. Pero no solo del tráiler, otros vehículos también habían estado allí. Huellas frescas, pisadas y una colilla de cigarro todavía caliente. Eso confirmó lo que temía. Los amigos de Hugo sí habían llegado, y probablemente se habían llevado algo. Me acerqué a una gasolinera abandonada que recordaba haber visto antes, unos kilómetros más adelante. Era vieja, con una estructura oxidada, sin luces. Pero para mí, en ese momento, era un refugio. Entré cojeando, me acurruqué detrás del mostrador caído, y recé porque no me encontraran. Pero la noche no había terminado. Unas luces lejanas se asomaron por la curva. Un par de camionetas oscuras. Bajaron la velocidad justo frente a la gasolinera. No encendieron direccionales, no hicieron ruido. Se quedaron allí, como si supieran que alguien se escondía cerca. Me agaché más. El corazón me retumbaba en los oídos. Uno de ellos bajó del vehículo. Lo vi pasar frente a una ventana rota. Era alto, con pasamontañas y una linterna de mano. Alumbró hacia los lados, buscando, despacio. Otro se quedó en la camioneta y el tercero revisaba los alrededores con una escopeta recortada colgada al hombro. No eran simples rateros. Estos tipos sabían lo que hacían. Intenté no respirar. Cada crujido del edificio parecía delatarme. El tipo que había entrado se acercaba más al mostrador donde yo me escondía. Escuchaba sus pasos en el polvo, sus botas arrastrando piedras. Me armé con lo único que encontré a mano, una varilla oxidada, doblada y pesada. Si me descubría no tenía muchas opciones, pero en ese instante, desde la radio de la camioneta, una voz gritó algo. No entendí bien, pero fue una orden urgente. Los tipos reaccionaron rápido, salieron de la tienda y arrancaron en dirección opuesta. En segundos, las luces desaparecieron en la noche. No supe si era suerte o intervención divina. Solo sabía que me habían dado otra oportunidad. Esperé un poco más. Cuando el silencio volvió a dominar la escena, salí con esfuerzo y comencé a caminar por la carretera. El sol estaba por salir. La piel me ardía, el cuerpo me temblaba, pero tenía que encontrar ayuda. He pasado casi 31 años manejando la Unidad 46, mi confiable Kenworth W900 modelo 2006, atravesando más de 6 millones de kilómetros de asfalto en todo tipo de clima, desde los desiertos de Arizona hasta las heladas de Minnesota. A mis 58 años, llevo el peso de cada ruta en los huesos. El hombro derecho está dañado de tanto sujetar el volante en tramos con viento cruzado. Las muñecas me crujen por decenas de inviernos encadenando ruedas en la nieve, y tengo una costumbre involuntaria de entrecerrar los ojos, como si aún me cegaran los faros de frente a medianoche. Para mí, la cabina es como una cápsula suspendida entre dos mundos, un refugio de luz tenue, con el retumbar grave del motor diésel, el crujido del panel y el susurro incesante del viento colándose por las ventanas. Allá afuera, mis únicos compañeros son los instrumentos del tablero, el canal 12 del CB y la carretera sin fin. Ese jueves, recogí una carga regular de electrodomésticos en un centro logístico de Milwaukee a las 4:15 de la madrugada. Nada delicado, sin horario estricto, solo una entrega relajada en Amarillo, Texas. Justo el tipo de viaje que me gustaba, sin apuros ni sorpresas. Colgué el micrófono del CB en su gancho, estático como siempre, y tomé la US 41 hacia el sur. Las luces de la ciudad se desvanecían detrás mientras la oscuridad se volvía azul y luego gris con el amanecer. Mi plan era sencillo, unas 17 horas de conducción, 10 de descanso, y luego las últimas millas al día siguiente. Todo medido y conforme a lo reglamentario. A eso de las 10 de la mañana, crucé Chicago sin demasiada congestión y paré en una estación Love's en Kankakee. La de siempre. Llené el tanque, revisé el aceite, compré un café cargado y un par de barras energéticas.
2 camioneros me saludaron al pasar, como siempre. Esa cortesía muda de quienes viven en movimiento. De regreso a la unidad 46, sintonicé mi estación favorita en AM. Viejos blues del Delta, algo de Hank Williams y noticias locales que apenas llegaban entre la estática. Ya por la tarde estaba rodando por el sur de Iowa. El terreno plano, los molinos de viento al horizonte y el cielo cubierto de nubes bajas. El control de crucero clavado en 65 millas por hora. Para no dormirme al volante, alternaba música con un programa de historia bélica. Todo estaba en orden. El GPS indicaba vía libre, sin retenciones, sin desvíos. Hasta que pasé el marcador del kilómetro 312, a unos 15 minutos de Atlantic, Iowa. Me desvié a un área de descanso poco conocida, apenas visible entre los árboles. Eran cerca de las 4:45 de la tarde. Era el sitio perfecto para mi pausa obligatoria de 10 horas. La litera me esperaba con su colchón de gel, las cortinas pesadas, una pequeña estufa portátil y el silencio reconfortante. Me recosté. Afuera se escuchaban los murmullos de otros motores al ralentí, algún pájaro nocturno. El cielo ya se estaba apagando. Me desperté exactamente a las 3:13 de la madrugada. El reloj digital parpadeaba débilmente con su luz azul. Lo había dejado programado a las 3 de la tarde. Me extrañó, pero no le di importancia. Lo que me preocupó fue el silencio absoluto. No era normal. No había sonido del ventilador, ni zumbido del inversor, ni murmullos del CB. Todo se sentía suspendido. Me senté con lentitud. El tablero estaba completamente apagado, sin luces de advertencia, sin actividad alguna. Al exhalar, vi mi aliento dibujarse en el aire. Un frío antinatural llenaba la cabina. Fruncí el ceño. No tenía sentido. Había dejado encendida la calefacción auxiliar. Intenté prender la lámpara del techo. No respondió. Giré la llave. No hubo clic, ni vibración, nada. Era como si el sistema eléctrico entero estuviera muerto. La unidad 46, fiel compañera durante 3 décadas, me estaba dejando por primera vez. Abrí la puerta y bajé. El frío me golpeó de lleno, seco, intenso, como si algo invisible me atravesara. Di un paso hacia la caja de herramientas, buscando los cables de arranque. Fue entonces cuando los vi. 3 marcas de garras perfectamente paralelas en la puerta del lado del copiloto. Tenían al menos 35 centímetros de largo, profundas. Las vetas del metal estaban abiertas como si algo hubiera arañado con saña. Me arrodillé para examinar. No eran raspones de ramas ni vandalismo común. Alguien o algo había hecho eso con intención, con furia, y recientemente. Mi pecho comenzó a latir con fuerza. ¿Quién andaría por un área remota de descanso en medio de la noche haciendo eso a un camión? Miré alrededor. Nada. Solo los postes de luz lejanos y sombras interminables. Corrí de nuevo a la cabina. Cerré. Tomé el teléfono. Sin señal. Por supuesto. Apreté el botón del CB. Breaker 12, aquí unidad 46. Requiero ayuda. ¿Alguien copia? Nada. Moví el control de Squelch. Seguía en silencio absoluto. Y entonces mi propia voz surgió del parlante. Lejana, distorsionada. Breaker 12, unidad 46. Requiero ayuda. Sentí que el corazón se me congelaba. No era un eco. Era idéntica a la grabación que había hecho. Apreté el botón. ¿Quién está usando mi canal? ¿Quién eres? Un murmullo apenas audible respondió. Un suspiro rasposo. Déjame subir. Hace tanto frío. El miedo me paralizó. Me giré de golpe. No había nadie. Solo la caja del remolque. Y la noche. Cerré los seguros. Volví al asiento. Mis manos temblaban tanto que no podía girar la llave. Lo intenté de nuevo. El motor tosió. Tosió otra vez y milagrosamente arrancó. Lo suficiente para salir de ahí. Metí reversa, el camión se sacudió y me lancé a la carretera.
Los faros cortaban la niebla como cuchillas de hielo. Mientras me alejaba, sentí que algo invisible se quedaba atrás mirando. Breaker 12, aquí unidad 46 rumbo sur. Necesito asistencia mecánica urgente. ¿Me copian? Después de unos segundos, una voz clara emergió. Era un veterano llamado Rus. Manejaba un Volvo blanco. Prometió alcanzarme en la siguiente parada. Sentí un alivio inmenso. Ya no estaba solo. Llegué cojeando a una parada en Red Oak. El motor estaba inestable pero aún vivo. Russ conectó los cables. El rugido volvió. ¿Te pasó algo raro?, preguntó, curioso. Desperté con el sistema muerto, marcas de garras, y escuché mi voz en la radio. Ross palideció. Unidad 46. Ese camión fue dado de baja en Dakota del Norte. Hubo un caso idéntico hace unos años. El conductor desapareció en una noche de tormenta. El motor seguía encendido, pero él no estaba. Solo quedaron esas marcas. Me quedé helado. ¿Crees que el camión está maldito? Ross evitó mirarme. No lo sé, pero hay algo con ese número, 46. Aparece en reportes, en bitácoras de desaparición. Siempre lo mismo. Garras, voces, frío. Luego nada. Yo había escuchado historias de camioneros, fantasmas en la interestatal, ruidos en litera vacía. Nunca les creí, pero ahora estaba viviendo una de esas historias. En la salida 44 de Council Bluffs, me despedí de Rus, agradecido. Subí otra vez a la unidad 46. Verifiqué cada seguro. Revisé cada luz. Tomé una decisión. Nunca más conduciría ese camión de noche. Y lo reportaría en cuanto llegara. Días después, un técnico encontró la causa del apagón. Alguien había puenteado los cables detrás del panel de control. Había sido manipulado, deliberadamente. Y quien lo hizo, dejó su firma en la puerta. Ahora manejo un Freightliner nuevo, con todo registrado por satélite, sistema cerrado y monitoreo remoto. Pero cada vez que paso por el kilómetro 312, bajo la velocidad y miro la línea del bosque, porque siento que, en algún lugar entre las sombras, la unidad 46 sigue esperando, hasta que alguien escuche su propia voz a las 3:13 de la madrugada, y vea 3 marcas en la puerta. Si eso te ocurre, no lo pienses. Arranca. No mires atrás, porque ese camión lleva una cuenta, y cada cierto tiempo cobra un alma más. Era una tarde pesada. El calor pegaba como plomo sobre la lámina del tráiler y el aire acondicionado apenas y lograba mitigar el sofoco. La ruta de Reynosa a Monterrey era conocida, pero no por eso menos peligrosa. El conductor, con años de carretera en la espalda, iba atento, escuchando la radio CB mientras pasaba un trago de café frío. Entre las voces de siempre, una interferencia lo hizo fruncir el ceño. Una voz entrecortada, nerviosa, soltó la advertencia. «Balacera en el 89. Están dándose con todo. Evítenlo si pueden». Una tensión inmediata se apoderó de la cabina. No era raro escuchar esas cosas en ese tramo, pero esta vez sonaba demasiado cerca, demasiado real. Miró su GPS. Calculó que aún le faltaban unos 15 kilómetros para llegar a esa zona. Intentó pensar en una vía alterna, pero las opciones eran pocas. Decidió reducir la velocidad y seguir, esperando que el fuego se hubiera disipado para cuando pasara por ahí. Los minutos se volvieron pesados. El silencio en la radio se convirtió en una alarma más fuerte que cualquier aviso. De repente, sin previo aviso, una camioneta negra con vidrios polarizados se atravesó de golpe en el camino. Frenó en seco. 3 hombres armados descendieron rápido, apuntando directo. Uno de ellos, con el rostro cubierto y el rifle al frente, le hizo señas para que bajara el vidrio. El corazón se le aceleró. Bajó lentamente, sin hacer movimientos bruscos. Le gritaron que apagara el motor, que se quedara quieto. «Vas a ayudarnos, viejo. Necesitamos que pongas tu caja en medio del camino. Vas a hacer la pared, ¿entendiste?», le dijo uno con tono seco. No era una sugerencia. Otro hombre ya estaba subiendo por el otro lado de la cabina, armado, nervioso. El tercero mantenía el arma en alto, apuntando a los cerros, esperando. No hubo espacio para discutir, obedeció.
Encendió de nuevo el motor bajo las instrucciones del tipo armado y movió el tráiler justo como le indicaban. Lo colocaron atravesado, bloqueando ambos sentidos de la carretera. Los hombres empezaron a moverse como hormigas en pánico. Sacaban armas largas de la camioneta, se repartían cargadores, daban órdenes rápidas por radio. Uno de ellos colocó una caja metálica junto a la llanta trasera. Otros se resguardaban detrás de la cabina. Sabía que estaba en el centro de algo que no iba a terminar bien. El primer disparo llegó como un latigazo. Luego, una ráfaga. Después, el infierno. Las balas golpeaban el tráiler como si fueran puños de acero. El sonido metálico de los impactos, los gritos, el olor a pólvora, el humo que comenzaba a llenar el aire, todo se volvió una escena de guerra. Los hombres disparaban sin parar. Contestaban a un enemigo que él no alcanzaba a ver. La vibración del motor se mezclaba con la adrenalina que le corría por las venas. Uno de los atacantes cayó justo frente a la cabina. Otro gritaba que no dejaran avanzar a los soldados, que resistieran. El del asiento del copiloto se agachó para recargar, y fue ahí cuando el conductor vio su oportunidad. Apretó los dientes. Aferró las manos al volante. Sintió cada latido en los dedos. Metió primera, hundió el pie en el acelerador y giró el volante hacia donde estaba la camioneta de los sicarios. El tráiler rugió, la cabina vibró, y en cuestión de segundos estaba embistiendo con toda su fuerza. La embestida fue brutal. El tráiler impactó la camioneta con un estruendo seco que sacudió todo el vehículo. El metal crujió, los vidrios estallaron, y los hombres que se refugiaban detrás apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Uno salió volando hacia la cuneta, otro quedó atrapado entre la puerta y el capó destrozado. El que estaba dentro de la cabina cayó de golpe, soltando su arma al golpearse la cabeza contra el tablero. El conductor no miró atrás. Solo apretó más el acelerador y zigzagueó entre los restos del tiroteo, con las balas todavía silbando por el aire. A su alrededor todo era caos. Fuego cruzado, gritos, explosiones de los cargadores que se vaciaban. Alcanzó a ver una patrulla federal volteada al fondo de la carretera. Luego cuerpos, manchas oscuras en el asfalto, más disparos. Pero no paró. No podía. Sentía cómo el tráiler respondía a duras penas con el motor rugiendo herido y el peso de la carga bamboleándose con cada curva. El parabrisas tenía impactos, el retrovisor colgaba roto y una llanta trasera comenzó a vibrar extraño. Aún así siguió. La radio CB estaba muerta, sin señal. El único sonido era el del motor forzado y el zumbido continuo en sus oídos por tanto estruendo. No tenía certeza de hacia dónde se dirigía, solo sabía que debía alejarse lo más rápido posible. Condujo durante minutos que se sintieron eternos, sin detenerse, sin pestañear. Se le secó la boca, la garganta ardía, las manos le dolían de tanto apretar el volante, el sudor le bajaba por la frente mezclado con polvo, sangre y miedo. Finalmente, entre la bruma de calor y el humo lejano, vio algo que le devolvió el alma al cuerpo, un retén militar. No estaba seguro de si era real o una alucinación por la tensión, pero ahí estaban. Uniformes verdes, armas largas, señales de alto, camiones oficiales. Frenó de golpe, se bajó casi arrastrándose con las piernas temblando. Gritó, levantó las manos, pidió ayuda. Los soldados se le acercaron apuntando, desconfiados, gritándole órdenes que apenas entendía. Solo alcanzó a decir que no era parte de nada, que lo habían obligado, que venía escapando. Uno de los militares lo tomó del brazo, lo sentó en el suelo y comenzó a interrogarlo. Otro revisó la cabina y pidió refuerzos. Él apenas podía respirar. Sentía que el pecho se le iba a explotar. La adrenalina se le desbordaba por los ojos. En el fondo, detrás de todo el ruido, escuchó que alguien decía por radio que ya estaban enterados de lo que había pasado más atrás, del enfrentamiento, del tráiler usado como barricada, del hombre que no se dejó usar. Mientras lo sentaban junto a uno de los vehículos blindados, los soldados comenzaron a rodear el tráiler. Algunos apuntaban hacia los matorrales cercanos, otros daban órdenes por radio, con el rostro tenso y el dedo firme en el gatillo. Uno de ellos hablaba por un teléfono satelital con un tono cortante. A lo lejos se escuchaban helicópteros acercándose. El conductor apenas podía mantenerse erguido. Le temblaban las rodillas, el sudor le empapaba la camisa y tenía la boca tan seca que las palabras salían en susurros rotos. Un capitán se acercó, le pidió que se identificara.
Él apenas logró decir su nombre completo, su ruta de carga, la ciudad de origen y destino. No tenía nada que ocultar, y eso se notaba. El oficial lo miró por unos segundos, sin decir palabra, luego hizo una seña a sus hombres y le ofreció una botella de agua. La tomó con manos torpes, bebió como si no hubiera probado líquido en días. Al terminar, su respiración comenzó a estabilizarse un poco, pero su cabeza seguía dando vueltas. Pasaron al menos 20 minutos antes de que otro grupo militar regresara del punto del enfrentamiento. Llegaban con noticias frescas. Varios sicarios abatidos, una camioneta calcinada, cuerpos regados por el asfalto y la sospecha de que el tráiler había sido usado como escudo de combate. Cuando confirmaron que era el mismo vehículo que ahora estaba en el retén, los rostros de los soldados cambiaron. Algunos lo miraban con respeto, otros con extrañeza. Uno incluso murmuró algo como: «Este hombre tuvo suerte de no quedar ahí tirado también». Lo llevaron a una carpa improvisada y le pidieron que relatara todo con detalle. Uno de los oficiales tomó notas mientras otro grababa con una cámara corporal. Él empezó desde el aviso por la CB, la camioneta negra que lo interceptó, los hombres armados, el momento en que lo obligaron a bloquear la carretera. Cuando mencionó cómo embistió la camioneta y escapó en medio del fuego cruzado, varios soldados se miraron entre sí con asombro. Uno murmuró un «no mames» por lo bajo. Terminó de hablar y el oficial guardó la libreta. Le dijo que probablemente necesitarían que se presentara en Reynosa más adelante para una declaración oficial. Que no se preocupara, que él no era el objetivo. Solo una víctima más atrapada entre una guerra que ya no distingue a civiles de combatientes. Mientras tanto, iban a escoltarlo a una estación segura para que pudiera descansar y comunicarse con su empresa. Ya con menos tensión en el cuerpo, caminó hasta su tráiler acompañado por 2 soldados. El vehículo estaba sucio, con impactos de bala en la carrocería, una llanta dañada y el cofre abollado por la colisión. Aún así, estaba entero. Se apoyó en el escalón de la cabina y respiró hondo. Por un momento pensó en abandonar todo, en dejar esa vida atrás. Pero luego recordó por qué estaba en esa carretera, por qué había aceptado ese viaje, porque tenía una familia que mantener, cuentas que pagar, una vida construida a base de kilómetros y riesgo. Subió de nuevo al asiento del conductor, esta vez con un uniforme militar vigilando su retaguardia. Sabía que ya nada sería igual, que ahora era parte de una historia que no muchos vivían para contar, que en esta tierra un camión de carga podía convertirse en barricada, en trampa, en tumba, o en el vehículo de una fuga milagrosa. Mientras avanzaban con la escolta militar, la carretera parecía otra. El mismo asfalto, los mismos árboles secos al borde del camino, pero todo se sentía distinto. El conductor no soltaba el volante, aunque los nudillos le dolían de tanto apretarlo. Iba en silencio, con la mirada fija al frente, mientras uno de los soldados sentado en el asiento del copiloto intentaba tranquilizarlo con frases cortas. «Ya va a pasar. Lo hiciste bien. Te salvaste de milagro». Pero nada sonaba real todavía. Seguía atrapado en la escena del tiroteo, en el estruendo de las balas, en el momento en que su decisión lo sacó del infierno. O casi. A cada kilómetro, su mente repasaba lo que pudo haber salido mal. Si uno de los sicarios hubiera sido más rápido, si el disparo lo alcanzaba antes de arrancar, si el tráiler no hubiera respondido. Era un ejercicio mental inútil, pero imposible de evitar. Una parte de él sentía culpa, otra sentía rabia, y otra simplemente no podía creer que seguía respirando. Llegaron a un pequeño destacamento improvisado. Era una zona de resguardo para los transportistas que lograban salir ilesos de alguna situación violenta. No era común, pero en el norte del país, lo improvisado a veces era lo único que existía. Un toldo verde militar, algunas literas viejas, una mesa de metal con termos de café frío y papeles sueltos. Le ofrecieron una cobija, un poco de comida, una colchoneta. Él no tenía hambre. Solo quería quedarse ahí sentado, en silencio. Pasó la noche con los ojos abiertos. Cada sonido lo hacía saltar. Cada sombra fuera de la carpa lo ponía en alerta. Dormitar era imposible. Cerraba los ojos y volvía a ver el rostro del tipo armado entrando por la puerta del tráiler. Volvía a escuchar los impactos en la carrocería, las voces enloquecidas por la adrenalina. Le temblaban las piernas incluso estando sentado. Se sentía como si algo dentro de él hubiera sido arrancado sin anestesia.
Al amanecer, uno de los oficiales regresó con un par de documentos y un número telefónico para que se comunicara con su empresa y con su familia. Usó un teléfono militar porque el suyo había quedado dañado en la confusión. Cuando por fin logró hablar con su supervisor, la voz al otro lado sonó nerviosa y aliviada al mismo tiempo. ¿Estás bien? Nos llegó el reporte. Pensábamos que... No terminó la frase. Le explicaron que otro conductor, que iba unos kilómetros atrás, fue quien avisó al centro de control cuando vio el tráiler metido en medio del tiroteo. Desde entonces, todos pensaban que estaba perdido. Luego llamó a su esposa. Solo dijo su nombre. Ella lloró. Él también. Después de colgar, se quedó mirando el horizonte. El sol apenas salía, pero el calor ya comenzaba a sentirse. Los soldados se movían con naturalidad, revisando vehículos, organizando nuevas rutas, preparando más café. Para ellos, lo que había pasado era una historia más en una guerra sin nombre, sin frentes definidos, sin héroes ni villanos claros. Para él era otra cosa. Era una línea que había cruzado sin querer y que ya no lo dejaría volver a ser el mismo. Días después, ya de regreso en casa, intentó volver a la rutina. Subirse al tráiler, revisar la presión de las llantas, llenar el tanque, tomar café en el termo de siempre. Pero algo ya no encajaba. Cada vez que pasaba por una carretera solitaria, se tensaba. Cada vez que veía una camioneta negra por el retrovisor, el corazón se le aceleraba. Y cada vez que escuchaba la radio CB, esperaba oír otra advertencia, otra voz desesperada. No renunció, pero algo dentro de él se rompió. Ahora era más cuidadoso, más reservado, más silencioso. Aprendió a leer las señales del camino con otros ojos, a desconfiar de los trayectos tranquilos y de los encargos sencillos, porque entendió que en México ser trailero no es solo manejar, es sobrevivir, es navegar entre balas, entre órdenes que no se pueden desobedecer, entre fuerzas que lo arrastran aunque uno no lo quiera. Contó su historia solo una vez a un amigo de confianza, también conductor. Al terminar, este se quedó en silencio, lo miró con los ojos bien abiertos y le dijo algo que no olvidaría jamás. A veces somos peones en una guerra que no es nuestra, y aún así, nos toca poner el cuerpo. Desde entonces, cada vez que toma una nueva ruta, repite una frase en voz baja, como un rezo, como un recordatorio, que el camino me respete y que yo tenga el valor de no rendirme. Durante más de 20 años, Ethan Grady había trabajado transportando madera desde las profundidades de las montañas Blackstone, en el norte de Montana. A sus 51 años, su cuerpo ya no era el mismo. Sus nudillos estaban inflamados, sus piernas entumecidas por años en la cabina, y su espalda crujía cada mañana tras décadas asegurando cargamentos pesados de cedro y álamo. Su rostro curtido y su barba entrecana reflejaban una vida vivida entre polvo de acerrín y caminos de grava. A diferencia de los conductores que cruzaban el país durmiendo en paradas de autopistas, Ethan hacía viajes diarios entre los sitios de tala y las plantas procesadoras locales. Su terreno eran los caminos secundarios que cruzaban los bosques de Kettle Run y Shiloh Ridge, un lugar donde solo unos pocos se atrevían a manejar en invierno. Su camión, un Mack Granite del 2008, era un viejo compañero que conocía cada curva de esas rutas como si tuviera memoria propia. La gente del aserradero lo reconocía por el rugido del motor antes de que siquiera apareciera entre los árboles. A Ethan le gustaba el mes de noviembre en las montañas. El turismo había desaparecido, el aire era frío pero seco, y las laderas se cubrían con tonos de bronce y gris. Pero también sabía que noviembre podía volverse traicionero. Las primeras nevadas llegaban sin previo aviso, y los pasos altos eran los primeros en quedar aislados. Ese lunes, Ethan arrancó el día temprano en el sitio de corte de Silver Pine Creek, donde una cuadrilla había estado limpiando un bosque infestado por hongos. El cielo estaba claro, aunque en el horizonte una franja de nubes comenzaba a formarse como una advertencia silenciosa. «Última carga del día, Grady», le dijo el capataz, Riley Shaw, mientras le pasaba una taza de café desde su termo. «Dicen que esta tarde cae la primera tormenta seria del año». Ethan miró el cielo despejado y se encogió de hombros. «No parece que vaya a nevar hoy. Depende de si vas por el paso de Red Hollow».
Los informes dicen que por encima de los 2000 metros habrá nieve cerrada antes del atardecer. ¿Esa sigue siendo tu ruta? Ethan asintió. Red Hollow era más directo que bajar por la vieja ruta sur, y con el camión cargado, ahorrarse una hora hacía toda la diferencia. El paso, sin embargo, era infame por sus curvas angostas y sus laderas escarpadas. Cada año, al menos un vehículo acababa fuera del camino. Aún así, para Ethan, que lo cruzaba casi a diario, no era más que una rutina con riesgos calculados. Lo cruzaré antes de que empeore el tiempo, solo carguen rápido. Pero como suele pasar, lo imprevisto se interpuso. Un perno suelto en la grúa causó demoras, y la carga, 25 toneladas de troncos húmedos, no estuvo lista hasta pasadas las 10 de la mañana. Mientras aseguraban los tensores, el cielo al oeste ya se tornaba gris oscuro. ¿Todavía vas a intentarlo?, preguntó Riley. Ethan hizo un gesto hacia su camión. Está en forma, todo en orden desde la última revisión. Y yo también. Riley le pasó una radio. Llévala encendida. A veces, arriba, los móviles no sirven ni para una linterna. Ethan arrancó el motor, salió del sitio y tomó el camino de grava que conducía al paso. Al principio todo marchó sin sobresaltos, pero en menos de 15 kilómetros la temperatura cayó 6 grados. El viento comenzó a sacudir los árboles, y la nieve ligera se convirtió en una cortina espesa en cuestión de minutos. «Grady, ¿me escuchas?», chilló la radio desde el bolsillo de su chaqueta. «Te escucho». El pronóstico cambió. Han emitido alerta roja para la zona alta. Puedes dar la vuelta y bajar por Cypress Hill. Ethan lo pensó. Estaba casi en la base del paso, y volver le tomaría más tiempo del que se podía permitir. Estoy demasiado cerca para retroceder. Iré con calma. Te aviso al cruzar. El ascenso empezó a ponerse delicado. Red Hollow ganaba altura en tramos cortos pero empinados. La nieve se acumulaba en las orillas, y las ruedas comenzaban a perder adherencia. Las curvas eran traicioneras. En la cuarta curva, Ethan sintió cómo el remolque se deslizaba hacia el borde, pero logró enderezar a tiempo. Sabía de otros que no habían tenido tanta suerte. 5 años antes, un conductor joven, Logan Mercer, había perdido el control justo en ese punto. Su camión se salió de la carretera y cayó más de 80 metros. Murió en el acto. Nunca recuperaron el remolque. La radio volvió a sonar. ¿Cuál es tu posición? Justo a mitad del paso. La visibilidad es pésima. Estoy a unos 20 minutos de la cima si todo sigue así. Las ráfagas están empeorando y la cima ya está cerrada. ¿Seguro que puedes cruzar? Ethan miró adelante. El camino era una franja borrosa de nieve y piedra, pero sabía que no podía dar marcha atrás. No hay vuelta atrás. Seguiré lento. Unos minutos después, una ráfaga violenta golpeó el camión. La carga se tambaleó, y el costado derecho se levantó brevemente del suelo. Por un segundo, Ethan pensó que todo se vendría abajo. Pero el camión volvió a asentarse. Finalmente llegó al pequeño apartadero en la cima. Allí, normalmente, los camioneros se detenían a verificar los frenos antes del descenso. El viento rugía como una bestia invisible y la nieve volaba en horizontal. Ethan detuvo el camión y dejó el motor encendido. Sabía que debía inspeccionar la carga. Salió al frío, con su chaqueta gruesa y linterna en mano. Revisó los tensores uno por uno. Todo parecía en orden, hasta que escuchó algo extraño. Un crujido distinto, más seco, que no venía del viento ni del hielo. Se detuvo a escuchar. Otro chasquido. Luego un golpe metálico. Un tensor saltó. Luego otro. «No, no ahora», murmuró Ethan. Corrió hacia la cabina, pero antes de llegar, la carga se vino abajo. Troncos resbalando en masa, rompiendo amarres, desparramándose con fuerza brutal. Ethan se lanzó debajo del tráiler justo a tiempo. Los troncos golpearon el asfalto con fuerza sorda. El estruendo fue ensordecedor, como una avalancha en miniatura. Cuando todo se detuvo, solo quedó el silbido del viento. Ethan emergió de su escondite cubierto de nieve y acerrín. «Grady, ¿me escuchas?».
¿Qué fue ese sonido?, gritó la radio. Perdí la carga. Estoy bien. Pero el camión no lo sé aún. El remolque estaba torcido. 2 neumáticos reventados, troncos bloqueando el camino. Incluso si el motor seguía encendido, no había forma de descender así. Pensaba si debía quedarse allí toda la noche, cuando un sonido rompió el silencio. El motor de otro camión. ¿Cómo era posible? De la ventisca emergió un vehículo, un camión maderero, idéntico al suyo, avanzando con cautela. La puerta se abrió y descendió una mujer de unos 30 años, alta, de rostro endurecido por el frío. ¿Estás atrapado?, preguntó con tono directo. La carga se vino abajo. No puedo seguir. Tengo equipo. Podemos asegurarlo. Si hay que desacoplar, lo hacemos. Te ayudo a bajar. Se llamaba Lena Ward. No hablaba mucho, pero sabía lo que hacía. En poco más de una hora, ambos trabajaron para restablecer el orden. ¿Qué hacías por aquí?, preguntó Ethan. Alguien me avisó. Dijo que un conductor necesitaba ayuda. ¿Quién? Un tal Riley, algo de la central. El descenso fue lento, con Lena guiando y Ethan siguiéndola de cerca. Sus luces traseras eran la única referencia en medio del vendaval. Cuando llegaron a la base, ya era de noche cerrada. En el campamento, Riley salió corriendo. Pensé que no lo lograrías. ¿Cómo supiste decirle a Lena que viniera?, preguntó Ethan. ¿Quién es Lena? Yo no llamé a nadie. Llamé a emergencias después de que tu radio se quedó en silencio. Ethan giró hacia su rescatista. Ella estaba a un lado, en silencio. ¿Quién eres?, preguntó. Lena lo miró. Alguien que no pudo salir de ese paso una vez. 5 años, falla de frenos. Ethan sintió cómo se le helaba la sangre. Logan Mercer, pero él murió. Así fue, dijo ella, y se alejó. Subió a su camión y desapareció entre la nieve. No había registros de una Lena Ward en ninguna empresa forestal, y el camión coincidía con el que se perdió 5 años antes. Daryl Hanson llevaba casi 2 décadas recorriendo las carreteras del país en su viejo Volvo V NL. A los 45 años, su rostro curtido por el sol y el asfalto mostraba las huellas del tiempo. Barba entrecana, piel reseca y los ojos de quien ha visto más amaneceres desde un parabrisas que desde una ventana. A diferencia de otros camioneros que buscaban rutas solitarias, Daryl apreciaba los encuentros humanos. Le gustaban las conversaciones con empleados de estaciones de servicio en mitad de la nada, las risas compartidas con otros conductores por la radio de banda ciudadana y los saludos cálidos de meseras que conocían su nombre y su desayuno favorito. En ese viaje, transportaba equipos médicos sensibles a la temperatura desde Little Rock, Arkansas, hasta un hospital rural en el norte de Nuevo México. El horario era apretado, lo que implicaba conducir de noche y descansar solo cuando fuera estrictamente necesario. A eso de las 2:10 de la madrugada, en la US 412 cruzando el Panhandle de Texas, Daryl notó algo raro. Primero fue una oscilación en la temperatura del motor, luego, una vibración persistente que se filtraba desde el volante. Después de tanto tiempo al volante de ese camión, Daryl conocía cada sonido, cada sensación. Aquello no era normal. «No me falles esta noche, compañera», murmuró, reduciendo la velocidad. La vibración empeoró. Un golpeteo metálico emergía del motor, irregular pero insistente. Con la carretera vacía a esas horas, activó las intermitentes y descendió a unos 60 kilómetros por hora, buscando el próximo desvío. A unos 3 kilómetros, un cartel verde con letras descoloridas apareció iluminado por sus faros. La salida llevaba al pueblo de Bluff Springs. Era uno de esos lugares que parecen suspendidos en otra época. Los negocios cerrados, las calles desiertas. Solo algunas luces tenues de postes oxidados iluminaban la quietud. En las afueras del pueblo, Daryl vio un cartel con luz de neón parpadeante. Rest Stop, Diesel, ducha, duerme. El lugar parecía estar a medio abandono, pero abierto. Solo había 2 camiones estacionados, ambos apagados. Daryl aparcó a unos metros.
lo más lejos posible de los otros. Cuando apagó el motor, este respondió con un golpeteo grave y luego un silencio sospechoso. Daryl sabía que eso no lo arreglaría con una llave inglesa y cinta aislante. Dentro del edificio principal, la luz blanca de unos tubos fluorescentes zumbaba sobre un vestíbulo vacío. Tras el mostrador, una mujer de unos 50, pelo corto teñido de rubio platino, leía una revista vieja. «Buenas noches, conductor. Acabo de hacer café. Si lo tomas fuerte, es tuyo», dijo con una sonrisa automática. «Gracias. También necesito saber si hay algún mecánico cerca. Algo no va bien con mi camión». La mujer, cuyo gafete decía Marlene, hizo una mueca. «El mecánico abre a las 8. Pero si quieres esperar, tenemos habitaciones. Noche tranquila, puedes elegir». Eran las 2:43 de la mañana. Daryl sabía que forzar el camión en ese estado podía terminar en una avería más grave en medio del desierto. Aceptó. «Dame una habitación». «¿Y todavía tienes algo caliente para comer?» «Solo sándwiches de microondas, cariño». La cocina abre con el sol. Tras llenar un formulario, Marlene le entregó una llave con un llavero azul plástico. Habitación 12. La última del ala norte. Es la más silenciosa. Justo como les gusta a ustedes, los que viven en la carretera. El motel claramente era de los años 70. Las habitaciones daban al exterior, las ventanas eran pequeñas, y el aire acondicionado colgaba de los muros como reliquias obsoletas. La número 12 estaba al final, aislada del resto. Daryl abrió la puerta y entró en una habitación detenida en el tiempo. Alfombra marrón, paredes con paneles de madera y una colcha de flores descoloridas. Encendió la luz amarillenta y dejó el café y el sándwich sobre la mesa. Sacó su celular para avisar al despacho, pero no tenía señal. Ni una barra, pese a estar junto a una autopista. «Bueno, será mañana», suspiró, sentándose en el borde de la cama. La habitación estaba fría, inusualmente fría para una noche templada de septiembre. Comprobó el aire acondicionado, apagado. La ventana, sellada. Aún así, podía ver su aliento. «¿Qué diablos?». Fue entonces cuando notó la radio sobre la cómoda. Una caja de madera antigua, dial analógico, estilo de los años 40. Nunca había visto una así en un motel. De pronto, la radio se encendió sola, estática. Luego una voz distorsionada. «Camión averiado, habitación 12 Beckett's, ayuda requerida». El mensaje se repitió, luego se cortó. La voz no era humana del todo. Tenía un eco hueco, profundo. Y esa radio antigua no podía captar frecuencias CB. Daryl se acercó, la apagó y luego la desenchufó. Pero el aire seguía igual de gélido. Tomó una manta extra del armario y se sentó a comer su sándwich, repitiéndose que había visto cosas raras antes. No iba a dejar que una radio vieja lo pusiera nervioso. A las 3:17 de la mañana alguien golpeó la puerta. Fuerte. Segundo. «¿Quién es?», preguntó Daryl al escuchar los golpes en la puerta. Silencio. Otro golpe, más fuerte. Miró por la mirilla, pero solo vio oscuridad. Alguien la cubría desde afuera. «¿Hola? No te veo». Los golpes cesaron. Entonces una voz de hombre dijo: «Escuché tu mensaje en la radio. Dijiste que necesitabas ayuda en la habitación 12». El corazón de Daryl se aceleró. Él no había enviado ningún mensaje. «Debe haber un error», respondió. «Yo no envié nada. La radio dijo que el conductor de la 12 necesitaba ayuda urgente». «Ábreme, hermano. Hace frío aquí afuera». Pero Daryl sabía que no hacía frío. No afuera, solo dentro. Podía ver su propio aliento. «Creo que deberías irte». «Está bien», dijo la voz, con calma inquietante. «Nos encontraremos otra vez. Los camioneros nunca estamos realmente solos en el camino». Daryl retrocedió, inquieto. Llamó a recepción. Marlene, medio dormida, contestó: «¿Enviaste a alguien a mi puerta?» «No, cariño, estoy sola. ¿Te llamo a la policía?» Daryl dudó. ¿Qué diría?
¿Que una voz surgió de la nada? ¿Ha pasado algo raro en la 12? Silencio. ¿Por qué lo preguntas? Esta habitación se siente mal. Mira, en el 79, un conductor, Lester Grady, murió en esa habitación. Dijo por radio que se estaba congelando. Otro conductor dijo que iba en camino. A la mañana siguiente, lo hallaron muerto. Infarto. Había escarcha por dentro en agosto. ¿Y el otro conductor? Nunca apareció. Y nadie explicó el frío. Daryl miró su radio CB. Estaba desenchufada, pero se encendió sola. Sonó estática. Y luego una voz. Daryl Hanson, habitación 12, 21 de septiembre. Ya te tengo. Marlene, ¿qué día murió Lester? 21 de septiembre de 1979. Hoy es el aniversario. La radio siseó. Voy por ti, Daryl. Como fui por Lester. Daryl abrió la puerta. Una ventisca helada lo golpeó. Afuera, nieve, hielo bajo sus botas. Y frente a la habitación, un hombre alto, con piel azulada y uniforme antiguo. Te dije que volveríamos a vernos en la carretera. Daryl corrió a la oficina. Marlene lo vio desde dentro, horrorizada. ¿Está pasando otra vez? Llamé al sheriff, pero con esta tormenta... ¿Qué tormenta?, preguntó Daryl. Ella señaló. La ventisca rugía como un demonio. Se encerraron. El frío descendió a -8 grados Celsius. A la mañana siguiente, la tormenta desapareció sin dejar rastro. Ningún parte meteorológico la explicaba. Y en la habitación 12 no había ninguna radio. El mecánico revisó el camión, sin fallos. Antes de irse, Daryl preguntó: ¿alguien más ha sobrevivido a esa habitación en esta fecha? No que yo sepa. El último fue en 2015. Mismo patrón. Infarto. Daryl completó su entrega, pero desde entonces nunca volvió a detenerse en moteles independientes. Y cada 21 de septiembre, sin importar dónde esté, su CB se enciende sola y repite: conductor en problemas, habitación 12, camino a ayudar. Y cada vez, Daryl sigue manejando, sin parar. Sabe que en algún rincón de Texas, alguien aún espera que otro camionero ocupe la última habitación al final del pasillo.